Buenas tardes, mi nombre es Inés García, soy estudiante de enfermería de la sección M01. Les estaré hablando acerca de las etapas del análisis de los datos de investigación. El análisis requiere la aplicación de un conjunto de técnicas que le permitan al investigador obtener el conocimiento que estaba buscando a partir del adecuado tratamiento de la información recogida. El proceso de análisis de los resultados comprende las siguientes etapas. La primera, revisión y organización del material. Sea cual sea la forma de presentar la información recogida, el primer paso del análisis consiste en revisar y organizar esa información. Si se trata de instrumentos estructurados, hay que chequear que las respuestas estén completas. Si faltan respuestas en algunos instrumentos, lo más conveniente es descartarlos. Algunos programas de procesamiento de datos permiten atribuir las respuestas, es decir, si las preguntas son estructuradas, ofrecen la opción de reemplazar una pregunta en blanco por la media del grupo en esa pregunta. Sin embargo, esto no es muy adecuado porque incorpora la información que no procede realmente de las unidades de estudio. Segunda etapa, categorización de la información. Cuando se aplica un instrumento, lo que se obtiene son palabras, impresiones o imágenes. Categorizar significa agrupar las respuestas similares y estas categorías dependen del tipo de instrumento y del parámetro que el investigador haya seleccionado para valorar el evento de estudio. Por ejemplo, si el investigador desea saber si un evento está presente o no, probablemente las categorías serán presencia, ausencia. Pero si desea saber con qué frecuencia aparece un evento, seguramente tendrá categorías al estilo de, por ejemplo, nunca o a veces, frecuentemente, casi siempre y siempre. Tercera etapa, codificación de la información. Los códigos son símbolos y la codificación es el proceso mediante el cual el investigador asigna símbolos a cada categoría utilizada para clasificar la información. Estos símbolos pueden ser verbales, numéricos o icónicos. El tipo de símbolo seleccionado conduce a ciertas técnicas de análisis. Por ejemplo, si el investigador utiliza códigos numéricos, probablemente requiera técnicas cuantitativas, numéricas o estadísticas. Para proporcionar la información, por otro lado, si los códigos son verbales, necesitará técnicas cualitativas, es decir, análisis de contenido, análisis basados en palabra o la imagen. Cuarta etapa, calificación de cada instrumento. Cuando los códigos asignados son números y se refieren a magnitudes, es posible que los diferentes ítems del instrumento sean sumables. Esto puede ocurrir si todos los ítems miden el mismo evento y cada uno de ellos contribuye a la intensidad o magnitud de su manifestación. En este caso, a cada instrumento procedente de cada unidad de estudio le corresponde una calificación o puntaje total, que es producto de la suma de los puntajes parciales en cada ítem. Quinta etapa, tabulación y organización de los datos. Tabular significa registrar los datos en tablas. Una tabla es una representación en la cual se organizan números o palabras en filas y columnas. En el paso correspondiente a la tabulación, el investigador organiza los datos en tablas o cuadros a fin de facilitar el análisis posterior. Las tablas representan una forma resumida de registro de los datos, un gran volumen de información contenida en numerosos cuestionarios o en extensas entrevistas puede ser agrupadas y simplificadas en una tabla de datos. Sexta etapa. Procesamiento de los datos o análisis propiamente dicho. Como se señaló al principio, analizar es relacionar. Por lo tanto, el paso correspondiente al procesamiento consiste precisamente en establecer las relaciones apropiadas para llegar a la interpretación que permita responder la pregunta de investigación. En el caso de análisis de información verbal, el procesamiento implica buscar relaciones entre contenidos o categorías y atribuirles significado. En el caso del análisis numérico, consiste en aplicar la técnica estadística correspondiente, dependiendo de la investigación y del tipo de dato. Séptima etapa, graficación de los resultados. Cada tipo de resultado puede ser expresado mediante gráficos. Los gráficos permiten visualizar de manera clara y rápida
la relación entre los datos. Por lo tanto, hay gráficos más adecuados que otros para representar la información obtenida. Entre los gráficos se encuentran gráficos para representar frecuencias, gráficos de barra simple, gráficos circular o de sectores, gráficos de barras compuestas, gráficos para frecuencias de casos por puntaje, entre otros. Octava etapa, interpretación de los resultados. Interpretar implica buscar el significado de los resultados en función de los conceptos manejados. La interpretación debe hacerse independientemente de que se haya utilizado técnicas estadísticas o técnicas verbales. Esto significa que en realidad no hay técnicas totalmente cualitativas ni técnicas totalmente cuantitativas. Las técnicas de análisis que se valen de la estadística requieren igualmente de interpretaciones. Novena etapa, discusión de resultados. Una vez realizados los análisis pertinentes, la discusión permite hacer una interpretación más global de los mismos en función de la fundamentación no lógica, de las investigaciones antes realizadas en el área, de las implicaciones y consecuencias de los resultados obtenidos, así como de las nuevas dudas, inquietudes o interrogantes que surgen de estos resultados. Si bien en la presentación de resultados el investigador debe atenerse exclusivamente a las evidencias y a lo encontrado en la discusión, el investigador puede ir mucho más allá.